Parece que cuando pensamos en quién fundó Montevideo y pensamos en los primeros habitantes, no nos damos cuenta que de ese núcleo de gente muy joven, los primeros 34 pobladores, eran bastante chicos todos. Recordemos que en 1726 Zabala hizo un llamamiento a algunas personas que desde Buenos Aires quisieran venir a poblar esta península desértica, que era esta zona en la que estamos nosotros. Así que se animaron 34, nada más. Claro, los 34 eran 6 matrimonios con sus hijos, alguna sobrina, un par de entenadas y una caterva de hijos. Solo 5 de esos 34 bonaerenses habían llegado a la cuarentena de edad. Pero los 2 mayores ni siquiera pasaban los 44 años. Se llamaban Sebastián Carrasco y María Carrasco, emparentados, como casi todos. En la treintena había solo 4, entre ellos el zaragozano Juan Antonio Artigas, soldado de 30 años cumplidos, que habría de ser abuelo del prócer. Y quedaban 3 mujeres Carrasco más, todas en la veintena de años. Se explica la juventud de toda esta gente pionera, porque eran mitad exploradores, mitad aventureros, porque hay que tener ánimo para lanzarse a poblar una punta de tierra inhóspita y no muy prometedora, amenazada por indios fieros y portugueses. Se comprende que apenas 6 matrimonios se presentaran, sostenidos entre sí por lazos familiares y tentados seguramente por las regalías que Zabala había prometido a los fundadores. ¿De qué se trataba? Un solar emplazado en la misma ciudad, una suerte de estancia y una chacra en las inmediaciones, animales con que poblarlas, alimentación gratuita, herramientas, exención de impuestos, el título de fijosdalgo, que habilitaba a usar el don delante del nombre. A propósito de las edades de todos estos fundadores, hay un dato en el cual la historia no ha reparado, porque no tiene ninguna relevancia, pero donde habría que detenerse, porque de este núcleo de 34 fundadores, solo había 12 personas mayores. 12 personas mayores. ¿Qué significa esto? Bueno, que entonces teníamos niños y jóvenes entre nuestros fundadores. Vamos a ver. 3 adolescentes que no pasaban de 18 años y todos los demás, niños. Dicho de otro modo, la mayoría de los fundadores, una mayoría de 19 sobre 34, eran chiquilines, de los cuales había 13 de los 19 que ni siquiera habían cumplido los 10 años. ¿Por qué el historiador tendría que detenerse en este dato pueril que nada importa? Ese predominio infantil no gravitó de modo alguno, no derivó en ningún hecho que importe consignar, ya que de la fundación misma o de la que siguió enseguida, no hay ningún hecho referido a los pequeños que fundaron esta ciudad. ¿Cómo habrá sido la vida de esos 19 niños cuando se vieron trasplantados aquí, a esta península baldía e inhospitalaria, solo poblada por unos cuantos soldados que hacían guardia en una fortificación precaria? Nada sabemos del vivir que llevaron. No se conservan, como es natural, ni testimonios, ni crónicas que lo relaten. ¿Quién iba a escribirlos si casi todos nuestros fundadores eran analfabetos? Les estaba comentando la primera crónica que abre este fabuloso libro del ya desaparecido Milton Esquinca, La memoria anecdótica de Montevideo.
porque me gustaba empezar consignando que la mayoría de los fundadores de esta ciudad eran niños que eran analfabetos, cuyos padres eran analfabetos y que tenían por aventura de ya no la 17 a lectura, 19, sino, Las Ganas. supongo que las Conducción, correrías Alejandro Ferreiro. por este suelo Producción, desértico Julia y por esta Peraza. ciudad incipiente. Las Ganas. ¿Cómo estás, Dinora? Muy bien, un gusto estar acá, un gusto escucharte y un gusto que traigas, en definitiva, lo que está oculto, ¿no? Poner sobre la mesa mucho de lo que está y siempre ha estado oculto en las historias, ¿no? Estamos escuchando a Dinora López Soler. Muchos de ustedes quizás la conozcan, para quienes no, les digo que aparte de ser profesora, egresada del IPA, que tiene formación de posgrado en el ámbito educativo, que se ha dedicado a escribir, a investigar, a recopilar, a mediar en lo socioeducativo, es también alguien que tiene mucha intención cuando se dedica a trabajar en lo que hace, que yo diría que está vinculado a esa sigla, LIJ, ¿no? Que se refiere a literatura infantil y juvenil. ¿Podríamos decir que ese es el mundo en el que te estás moviendo en los últimos tiempos, por lo menos desde que te conocemos? Además de haber estado en la radio o estar en la radio, en fin. Sí, creo que creo que es la segunda adopción. La primera adopción fue literatura como carrera. Claro. Y la segunda adopción que hice fue la literatura destinada a la infancia y la adolescencia. Sí. Está buenísimo que yo te invité porque creo que tú y otras, curiosamente mujeres en las que pienso, porque en el área que te mueves casi todas las personas de referencia son mujeres. Uh-huh. Está bueno hablar, cuando decimos literatura infantil, situarnos en algunas cosas que a nosotros acá en el programa nos interesa dejar en claro. Uh-huh. Primero que hablamos de literatura, no de libros para niños, ¿no? Totalmente. Son cosas distintas, Sí. podemos ir ahondando en eso de a poquito. Uh-huh. Segundo, me encontré con que tenía, mira, todo lo que tenía anotado sobre el tema, no para el programa de hoy, sino cosas que he venido escribiendo en los últimos años, para dar algunas charlas, para situarme en el área, para poder componer cosas a partir de ello. Que está bueno, primero, darnos cuenta que cuando hablamos de literatura, estamos hablando no de libros que enseñan comportamientos, bajan línea, o les permite a los niños saber por qué es bueno ser bueno, ¿no? Sino literatura que no tiene adjetivos, que es literatura, es verdad, cuyos destinatarios son los niños, pero que se concentran en el niño, no en el entorno, ni en cómo preparar a ese niño para el entorno. Y por otro lado, también me gustaba arrancar esta charla contigo para decirle a los oyentes que la concepción de infancia o de niñez no emerge hasta llegar a la edad moderna, ¿no? En el medioevo no había una idea de infancia. Los niños no eran niños, de hecho, lo que escuchaban, quizás de manera oral incluso, tenía que ver con historias de adultos. Claro. ¿No es cierto? Entonces, en ese marco, me gustaría decirte que te invité para que nos ayudaras un poco a entender a los adultos cómo hay que mediar, qué cosas están en juego, qué tan determinante es para esta población de futuros ciudadanos activos uruguayos el acceso a la literatura. Bueno, partimos de un acuerdo. Hablamos de literatura por encima de la utilidad de la literatura o la utilidad de las historias. Creo que en tiempos pasados, como la literatura para la infancia o la literatura que después se llamó infantil, que está muy vinculado con una denominación de mercado, ¿no? Claro. Estuvo muy asociada a lo didáctico. Ahora, no hemos superado mucho esas características. Claro que no. Porque ahora no hablamos de didáctica, pero quizás hablamos de determinados comportamientos a los que se quiere ir conduciendo
Y el formato es un formato atractivo, es un formato que llama la atención, pero que si se va a lo lingüístico, subyace, ¿sí? Y hay varias capas en donde uno puede ver que el trabajo de la palabra no fue lo primario, sino que el trabajo de la palabra, lo primario fue en cuanto al tema, que se puso por delante o que se convocó a escribir sobre esos temas y que en definitiva luego se le dio un armado, ¿sí?, para que resulte atractivo a el destinatario. Entonces, claro que aquello, lo didáctico, era mucho más evidente. Actualmente hay que quizás desentrañar varias capas para dar cuenta de que la idea original o la impronta o la iniciativa original de algunos libros, no de todos, que están en el mercado, no es el arte de la palabra, su principal idea o su original idea. Sí, o son básicamente moralistas o educativos. Exacto, desde otro lugar, ¿no? Claro. Pasamos por muchos lugares en una línea de tiempo, ¿no?, que después se fueron desechando ciertas terminologías, como lo didáctico, la educación en valores, ¿no? Claro. La moral, ¿no? Y ahora que no estén esos términos en la cotidianeidad no significa que no existan que esos no libros. existan Claro. esos libros sin esos términos evidentes, ¿no? Por lo tanto, capaz que se requiere de la mediación. Más aún. Exacto. Que el ojo esté mucho más entrenado, ¿no? Para estar con los ojos bien abiertos, ¿no? Tomando una película, ¿no? Sí, que sí. para mí fue clave. Porque si no... La de Kubrick, decís vos. Exacto, porque si no podemos imaginar que estamos en el mejor de los mundos posibles, dijera Pangloss, y no es así, ¿no? Entonces, en cuanto a la mediación, y la mediación me parece que una de las claves para el mundo adulto es no subestimar a la infancia. A mí me parece que esa tiene que ser la primera clave. Sí, no verlos como proyectos de adultos. Exacto. Ni como que no van a comprender. Sí, hay una idea muy equivocada, aparte, que es como que para para casi todo, los niños parecerían no estar completos. Y están súper completos. Claro. Solo que Exacto. Son niños. Exacto. Y los comentarios que puedan hacer, las ideas que puedan verbalizar, las sensaciones que puedan vivenciar, todo eso va a estar vinculado con su etapa, su contexto inmediato, pero también con un contexto más amplio, que es en el que están, y que contribuimos a ese contexto más amplio. Entonces, a mí a veces me resulta un poco risueño, ¿no?, que algunos adultos digan, no, determinados temas de violencia, o me preocupa lanzar un concurso porque en la última edición salieron temas de violencia, pero si la violencia la viven, participan, la ven y la vivencian en cada instante. La padecen. Entonces, y la padecen. Entonces, ¿por qué tendría que la literatura, que es arte y que está traspasada por la vida, no abordar temáticas que forman parte de la vida? Sí, y abordarlas con un tratamiento que coincida Totalmente. Con lo que decimos literatura, ¿no? Exactamente. Con un tratamiento en donde uno pueda sentir que ese texto me está hablando sin hablarme directamente. Yo tengo que desmontar los sentidos para vivenciarlo como espejo. Pero a la vez me permite la cercanía, pero me permite la distancia también. Eso hace que el texto no sea el mismo para todos. Exacto, ni para la misma persona, quizás en diferentes momentos. En unos meses después. Exacto. Todo, nosotros estamos en permanente cambio.
Y eso es, me parece, lo más rico de la vida. Y eso tiene que ir al texto, tiene que ir a la obra, tiene que ir al libro y tiene que ir y venir, en definitiva, en fundamentalmente un diálogo, ¿no? Un diálogo en torno a, y un diálogo con el otro. Ahora, un diálogo con el otro que es principalmente escucha, pero que no es que escucha solo de lo que dice, es escucha de lo que te dice, de cómo lo dice, de los silencios. No empezar a poner... yo lo planteo porque a mí, en la trayectoria, en los años, en años de trabajo, a veces el docente piensa que el silencio hay que llenarlo. Pasa lo mismo en la radio. Exacto. Hay que llenarlo. El horror vacui. Sí, exacto. Si le preguntas y no te contesta, entonces salís y pasás y le preguntas a otro. Y ese silencio y pasar a otro, está diciendo mucho y está dejando huella. Y mucho más si de lo que estamos conversando es de literatura. Entonces, no es preguntar o conversar y si no hay respuesta, pasar. Porque pasar, ahí se juega también lo ético, ¿no? Ahí se juega, en el pasar. Entonces, sí, capaz que es justamente esperar, ¿no? Quedarnos detenidos a esperar. Y ese silencio va a posibilitar que otro le empiece a tirar palabras que está sintiendo que el otro no encuentra, ¿no? Entonces, eso también en la mediación lectora es otro de los elementos que para mí son fundamentales, ¿no? Porque si yo medio sabiendo que el centro es el lector. Es una invitación con este libro hoy, mañana es con otro. Y yo no soy el centro. El centro es el que está escuchando, el que está procesando y el que está dispuesto a, ¿no?, entretejer. La mediación para mí es entretejido. Estoy hablando con Dinora López Soler y quedamos enganchaditos en la pausa con parte de lo que yo dije al comienzo, cuando presentaba a esos 19 niños de los 34 primeros pobladores de esta ciudad, y yo mencionaba que, claro, que sus padres eran analfabetos y ellos, por lo tanto, posiblemente no también, y que lo planteaba como cuáles eran los libros que se leían en aquel entonces. O sea, bueno, quizás no, pero Dinora me decía con mucha claridad que sí eran lectores. Claro, porque estoy convencida de que eran lectores de su entorno. Es decir, eran analfabetos para determinado saber, para determinado conocimiento, para algo institucionalizado, pero eran lectores de su entorno, eran lectores de la naturaleza, eran lectores de los gestos de sus padres, eran lectores de ese espacio y lo empezaron a descubrir, y a partir de la lectura que hicieron de su descubrimiento, fueron llevando adelante actividades y tomando decisiones. Sí, incluso en esa época también eran lectores de la violencia del momento, claro, de la alegría del momento, de la tristeza del momento. Esos mismos niños, imagínense 1724, ¿no? Esos mismos niños que eran vistos por los adultos de una manera tan distinta a como ahora creemos que deberíamos ver a los niños, porque también fallamos, pero está más claro que hay algunas cosas que cambiaron y está bien que hayan cambiado, que la niñez existe, que tiene en sí mismo unas dimensiones para considerar y para fomentar, porque hablando de literatura infantil, la literatura es aquella que concentra su preocupación y su interés en el desarrollo del niño, no en dejar tranquilos a los adultos, digamos. Totalmente. No en bajar una línea pedagógica, sino concentrarse en expandir la vida del niño. Voy a volver a citar a Milton Esquinca, porque cuando venía para acá me encontré esto, que es una locura, porque imagínense a esos niños corriendo, ¿no? Aquí, con las oleadas del Río de la Plata
obviamente no estaba toda la protección que tiene ahora la ciudad, con las oleadas que les llevaban puesto las tolderías, digamos. Y en aquel entonces, algunas músicas que sonaban en el mundo eran, por ejemplo, esta que voy a poner de un disco muy antiguo que tengo, que es zarzuela, ¿no? Zarzuela es, con las operetas, digamos, un género, entre comillas lo digo, menor, ¿no? Imagínense que en aquel entonces los adultos se solazaban con estas músicas que vamos a escuchar unos segundos para que identifiquen lo que voy a decir después. Estamos escuchando La Rosa del Azafrán, una zarzuela de 2 actos. En este caso es una versión de la Orquesta Sinfónica Española. En aquella época la zarzuela hacía furor en Montevideo. Y curiosamente, unos adultos decidieron hacer, unos años posteriores a los orígenes, ¿no? Pero digamos, convengamos que por muchas décadas los niños siguieron siendo esos niños considerados como se los consideraba entonces. Y llegó a actuar entre nosotros una compañía infantil dedicada al género, lo cual me parece rarísimo y divino a la vez, ¿no? Porque eran niños de 10 a 13 años que se presentaban en los teatros, por ejemplo, más adelante en la ciudad ya avanzada, en la calle Andes, en el Politeama Oriental. Se presentaron, ahí ya estamos en el siglo, ya estamos en 1800, ¿no? 1800 y algo, estas zarzuelas del 60 más o menos. Se presentaban con repertorios de adultos, coros de niños, y revisando un programa de aquellos espectáculos, Milton Esquinca se encontró con que había un dato muy revelador. El director de la compañía esta donde los niños cantaban zarzuela se llamaba Juan Costa. Y el elenco estaba compuesto casualmente por Isabelita Costa, Sarita Costa, Adriancito Costa, Teresita Costa, Albertito Costa. Apenas se habían colado, vaya a saber cómo, 2 no Costa. 2 amigos de apellidos Arellano y Sepúlveda. Se ve que el director Juan Costa, que era un enamorado de la zarzuela, mucho más que sus hijos y sus sobrinos, había generado aquella troupe infantil para solaz propio. Obvio. ¿No es cierto? O sea que también los niños estaban al servicio de los adultos. Estamos hablando de 1860, 1870. El Politeama Oriental en esos años estaba en la calle Andes. O sea, ¿cuánto ha pasado y cuánto a su vez no ha pasado? Porque muchas veces a los niños se les sigue presentando los temas que los adultos consideran que son los temas que son para niños y se olvidan de que los temas para niños los saben los niños, ¿no? O generan una voz que enuncia, que habla más del mundo adulto, aun cuando esa voz enuncia en una pluralidad de personajes niños, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde tu interés por la literatura, por formar parte de la literatura destinada a la infancia, es un interés auténtico de acuerdo a lo que creas de crear, o en realidad es el ámbito simbólico por el que sentís que podés canalizar más tus propios intereses y sin ser totalmente explícito, estás transmitiendo una visión de sociedad, de mundo, de relaciones entre diferentes generaciones. Es decir, es muy débil el límite entre lo sublime y lo grotesco, así como es muy débil el límite entre la autenticidad de lo que destinemos al público infancia y adolescencia a
aquello que le quieras acercar, porque en realidad subyacen en ti otros intereses, ¿no? Dora Alonso, una escritora cubana que tuve el gusto de conocer en su casa, ella decía que cuidaba mucho las palabras, porque el tema no estaba en un tema sí y otro no para tratar, sino en la forma. Y en esa forma se va hacia alguien que está en formación. Y entonces yo no puedo, ¿sí?, violentar a ese que está en formación. Yo tengo que acompañar, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de tener en cuenta otros aspectos cuando estás escribiendo, ¿no? Entonces, yo creo que lo mismo que decía antes, ¿no? Quizás en otros momentos era más explícito, ¿no?, las intenciones, ¿no? En esta época de la posverdad, ¿no?, está todo más oculto, justamente, ¿sí? Pero que esté más solapado no significa que no haya solapamiento. Claro, ese solapamiento también tiene que ver con la explosión a nivel global de lo que se llama literatura infantil, ¿no? Exacto. Porque hasta hace un tiempo eso Claro. no estaba presente, y cuando de repente el mercado vio un mundo donde hincarle el diente, Total. entró las mismas reglas que entran para todos. Claro, exactamente. Entonces ahí empezás a pensar, ¿no?, desde lo que tú planteabas en el bloque anterior acerca de la mediación, ¿no? Bueno, muy bien, no subestimar la inteligencia de esas infancias, ¿sí? Una gran escucha y una gran observación, que es con todo nuestro ser, porque el otro se comunica con todo su ser, ¿no? Porque somos texto, en definitiva, ¿no? Y lo otro, un gran menú, una mesa amplia para que alimentemos el alma, ¿sí? Y en esa mesa amplia no vamos a andar censurando, porque va a haber libros que nosotros nos damos cuenta que hay un solapamiento, y va a haber otros que no, y va a haber otros que son mixtura. Entonces, una mesa amplia para nutrirnos, ¿sí? Porque lo importante va a ser que en la conversación que construyamos, y que construyamos a nivel horizontal, en esa construcción horizontal de la conversación, los ayudemos, los guiemos, los acompañemos a que se vayan dando cuenta, que desmonten por sí mismos. Claro, por sí mismo. El por sí mismo es fundamental. El construir el por sí mismo para el darse cuenta es fundamental. Sí, porque aparte está bien el aprovechamiento lúdico de la experiencia, ¿viste? O sea, usar lo lúdico para que los niños vayan encontrando las explicaciones sin la instrumentalización de la explicación. Pero la literatura le tiene que hablar íntimamente al niño, a sus temas, ¿no es cierto? Y claro, ahí entran todo ese tipo de libros, que son esos libros que tienen sonidos y se apretan acá, que en realidad no son literatura, son casi juguetes. Lo cual... acompañan etapas. Sí, no necesariamente está mal, no estoy diciendo eso, pero para que quede bien claro, vos podrías, o es demasiado preguntarte, ¿cuál sería la diferencia entre dos niños, dos niñas, dos niñes, que uno de ellos tiene el acceso a la literatura con una aplicación de buena puntería por parte de su mediador, y de la misma edad otro individuo que, sin embargo, no tiene la suerte de que le hagan disfrutar o dudar o vibrar ante una literatura que no es una literatura explicada, ni funcional al adulto, sino que lo expone a sus dudas, al misterio, a la aventura que supone leer. Uno que acceda a una mediación y otro que no. Sí, uno que accede a una mediación con puntería y otro que a lo mejor tiene un montón de libros pero que no son literatura. Bien. ¿Qué pasaría en el desarrollo? O sea, lo que quiero plantear es, ¿por qué es mejor esto que estamos planteando nosotros que solamente libros y libros y libros?
Lo que pasa es que en el otro caso, si los libros son solo de determinada modalidad, Ujú. y por lo tanto entonces no entra el arte verbal, no entra el arte de la palabra, corremos el riesgo de que todas esas historias que están centradas fundamentalmente en el mensaje, me estén diciendo qué hacer. Claro, ¿cómo Me están pensar? cerrando, exacto, me están cerrando el universo. Y quizás se da la paradoja de que esos niños, si los ubicamos socialmente, socioeconómicamente, capaz que pertenecen al quintil más complejo, ¿no? Entonces, Claro, si además claro. de eso yo no le doy un menú, una dieta lectora lo suficientemente amplia, yo estoy convalidando desde el aula el que se queden en el lugar en el que están. Y el lugar en el que están no es solamente un lugar físico, es un lugar espiritual, es un lugar emocional. Porque entonces no van a estar en condiciones de pensar que otro futuro para ellos es posible. El No hay futuro, imaginación en juego. exacto. El futuro posible no viene con discursos. Claro. El futuro posible lo tienen que vivenciar. Y lo vivenciás con imaginación, Con la con ficción. creatividad, con la ficción, con el juego, ¿sí? Pero el juego literario, el juego de la palabra. Entonces, ahí estamos en un problema. Porque estamos contribuyendo, quizás se da la paradoja interna que Queriendo hacer una cosa. ideológicamente queremos que superen esa situación y en nuestro accionar, que es el aula, Los estamos ¿sí? limitando a esa Los situación. estamos limitando. Y eso en muchos casos ocurre cuando en los centros educativos escuchamos expresiones como pobrecito, ¿sí? O escuchamos expresiones como, bueno, pero tengo que bajar porque si no, no comprendo, ¿sí? Y a veces se dan esas contradicciones. Sí, porque aparte está muy sobrevalorada la comprensión. Claro, O sea, si no claro. comprenden, está bien que vivan la incompresión claro. y que traten de encontrarle una respuesta íntima. Claro, y que vivencien la dificultad para comprender, Claro. la dificultad para interpretar. Tú tienes en la mesa un libro de María Teresa Andrueto. Ella dio una conferencia, me acuerdo, hace años, acá en Montevideo, en el marco de una feria del libro. No recuerdo el año, pero la conferencia es Elogio de la dificultad, justamente. Es decir, posicionarnos desde todos los que estamos en vinculación con la literatura, ¿sí? Infantil, juvenil, en que debemos elogiar la dificultad. El que crea a nivel lingüístico, el que crea a nivel de ilustración, el que edita, el que media. La dificultad es lo que nos ha permitido y les permitió a esos primeros habitantes las dificultades que habrán tenido para llegar y las dificultades que habrán tenido para vivir. Y no por ello, ¿sí? Le dieron la vuelta, no por ello la esquivaron, al contrario, las enfrentaron. Entonces, la dificultad es lo que permite que algo que no era pase a ser. Y nace, en definitiva, de intereses. Nace de qué? Nace de la capacidad de inventiva, nace de la aventura, nace de querer, ¿sí? Modificar el entorno en el que estoy, porque no estoy satisfecho. Y nace de estar insatisfecho. Y estar insatisfecho no puede ser malo. No puede ser malo estar insatisfecho, al contrario. Lo decía Freud, el hombre que crea es el que está insatisfecho. Porque el que está satisfecho... El que está satisfecho, descanso. hablábamos de eso, bueno, los temas de alguna manera se enganchan, ¿no? Total. La historia de la literatura está hecha por personas que pueden haber estado satisfechas, pero posiblemente cuando estaban escribiendo no lo estaban. Exacto, es así. Entonces, actualmente, ¿no? En esto del marco de la mediación y en el marco de
cómo concebimos las infancias y cómo concebimos las adolescencias, pareciera que tenemos que poner colchones en muchos casos, ¿no? Para evitar, ¿sí? Que se frustren o evitar que sientan mucho dolor. Y esa actitud que forma parte de mucho mundo adulto vinculado con infancias y adolescencias, no permite crear, no permite que el otro crezca en libertad y no permite autonomía. Entonces, claro que tenemos que elogiar la insatisfacción y la dificultad. Dice María Teresa Andrueto en el libro que vos decías que yo tenía arriba de la mesa, que se llama Hacia una literatura sin adjetivos, dice: los lectores vamos a la ficción para intentar comprendernos, para conocer algo más acerca de nuestras contradicciones, miserias y grandezas, es decir, acerca de lo más profundamente humano. Es por esa razón, creo yo, que el relato de ficción sigue existiendo como producto de la cultura, porque viene a decirnos acerca de nosotros de un modo que aún no puede decir las ciencias ni las estadísticas. Un relato es un viaje que nos remite al territorio de otro o de otros, una manera entonces de expandir los límites de nuestra experiencia, accediendo a un fragmento de mundo que no es el nuestro. Refleja una necesidad muy humana, la de no contentarnos con vivir una sola vida, y por eso el deseo de suspender cada tanto el monocorde transcurso de la propia existencia para acceder a otras vidas y mundos posibles, lo que produce, por una parte, cierto descanso ante la fatiga de vivir y por la otra, el acceso a sutiles aspectos del humano que tal vez hasta entonces nos habían sido ajenos. Así, las ficciones que leemos son construcción de mundos, instalación de otro tiempo y de otro espacio en este tiempo y en este espacio en que vivimos. Un relato de ficción es, por lo tanto, un artificio, algo, por su misma esencia, liberado de su condición utilitaria, un texto en el que las palabras hacen otra cosa. Han dejado de ser funcionales, como han dejado de serlos los gestos en el teatro, las imágenes en el cine, los sonidos en la música, para buscar a través de esa construcción algo que no existía, un objeto autónomo que se agrega a lo real. Escuchaban nuestras madres, nuestras abuelas, Sí, escuchaban divina. zarzuela. Sí, sobre todo, bueno, en el caso mío, mis abuelos que eran gallegos, ¿no? Ujú. Hablamos de la zarzuela porque fue parte de los comentarios que hicimos cuando contábamos la vida de esos primeros niños que correteaban en las calles polvorientas de este incipiente Montevideo. Bueno, entre las cosas que quiero decir antes de que termine nuestra charla, como para que no quede en el aire, primero, desde ya que te agradezco obviamente tu presencia, todo lo que nos estás enseñando, contando. La agradecida soy yo, bueno, de que me hayas invitado, ¿cómo no? por favor. Dinora López Soler junto a Eldis Baratute son compiladores de esta selección de cuentos para infancias y adolescencias sobre el respeto, el amor, la diversidad y la inclusión. Se llama Infancias Invisibles. Ujú. Es un libro que tiene una serie de cuentos, cada uno de ellos ilustrados, y que, curiosamente, no es un libro que uno pueda comprar. No. ¿Se Eso regala ya- o se eso ya- dona? Eso ya está muy bien. ¿Se regala o se dona? Existen libros que no se pueden comprar. Qué hermoso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ese libro es hecho con el aporte de todos los montevideanos, porque Ganó un premio. nosotros nos presentamos al llamado del Fondo Mariel Franco de la Intendencia. Había que presentar proyectos que abordaran estas temáticas y bueno, de los 30 y pico de proyectos que se presentaron, después de una etapa además de formación que recibimos de la Secretaría de la Diversidad, quedamos 5 proyectos seleccionados y uno era este. Y con Eldis, desde el inicio, dijimos, el libro tiene que llegar a los mediadores y tiene que llegar en forma gratuita. Entonces lo presentamos, la primera presentación fue el 21 de marzo en el espacio Colabora y la segunda presentación fue el pasado sábado 11 de abril en la Biblioteca del Castillito del Parque Rodó. Divino. Y si alguien nos está escuchando y dice, ¿cómo puedo acceder a ese libro? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, nos escribe al correo infanciasinvisibles@gmail.com o se comunica a través de mis redes sociales, que son todos con mi nombre y apellido, y se lo hacemos llegar. Nos interesa justamente, está buenísimo que lo plantees, porque nuestra idea es en el segundo semestre hacer jornadas con los que lo hayan leído.
Es decir, por ejemplo, la jornada que hicimos de presentación el pasado 11 de abril fue con miembros de la red de clubes de lectura. Y por lo tanto ya recibimos allí devoluciones de niños, de adolescentes y de padres que son mediadores en clubes de lectura. Entonces nos interesa en el segundo semestre del año hacer jornadas junto con los que hayan leído para que nos den su devolución, en definitiva. Porque nosotros acá con este proyecto estamos haciendo algo que quizás desde el punto de vista de nuestra forma de pensar no será necesario hacerlo. Si la literatura abordara naturalmente estos temas. Claro. Entonces, pero si la literatura no aborda aún, ¿no? Y hago énfasis en el aún, naturalmente estos temas, bueno, entonces saquemos una selección. Perfecto. Con esas 3 secciones. Mi ideal como Dinora, primero que nada como persona, como docente, como mediadora, es que no se necesiten. Claro. ¿Me explico? Claro. Pero entendimos que quizás como para un puntapié inicial, ¿sí? Era bueno. ¿Sabés que quizás no pensaba hablar de esto, pero ahora que mencionás, también hay que plantear que desde el punto de vista de los escritores, es mucho más fácil que te publiquen un libro que no es de los que estamos recomendando, que te publiquen un libro que justamente sea literatura infantil. Claro. Porque ahí está el otro tema, ¿no? Que me parece que estuvo sobrevolando toda esta conversación y que quizás no lo verbalizamos. Las decisiones por las que pasa un libro destinado a la infancia o a la adolescencia antes de que sea objeto que ya esté en las manos de ese lector, son todos, o no dejan de ser todos, filtros, de alguna manera, desde diferentes miradas. Y quizás hay un gran componente de esas miradas que siguen teniendo al niño, a la niña, lector, lectora, y quizás en algunos caminos se desvía porque, bueno, o porque tiene que encajar en una colección, o porque no es el momento para que ese tema se publique, o por otros aspectos. O porque va a vender menos. O porque va a vender menos. O porque las maestras, a quien les mando un beso grande, les es menos funcional un libro que no es funcional. Uh-huh. Digamos, el buen libro no es funcional. Exactamente. El buen libro trae problemas. Claro. Trae problemas, sobre todo si se trata de literatura dedicada o que apunta a los más chicos, trae problemas para el mediador, porque toda lectura del mismo libro va a ser siempre un nuevo libro para el niño, que va a hacer otras preguntas. Exacto. No es solamente léemelo de nuevo y aparece la misma historia, aparecen nuevas variantes y eso requiere en los días de hoy tener mucho más tiempo. En el caso de los padres y en el caso de las maestras, tener menos alumnos. Y tener muchas más lecturas a cuestas. Claro. Es que es fundamental. Claro. ¿En qué momento van a tener todas esas lecturas a cuestas? Los padres o los docentes, que también tienen una tarea... Porque es verdad que la mediación para niños en materia de literatura deposita muchas esperanzas en la escuela. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que debería ser en las casas también, pero bueno, si en las casas no se da, la escuela siempre, en el país que tenemos, es niveladora, o debería serlo, ¿no? Sí, y tiene que ser problematizadora porque lo que no conversan allí, claro, a veces no lo conversan en otras partes. Claro. Entonces, para empezar, en tu casa no tenés 20 amiguitos con los que conversar. ¿No? Entonces, tener en cuenta ese tipo de saberes que están en la tapa del libro, pero que los tenés que poner a la hora de problematizar la mediación y también acompañar esa mediación, ¿no? Pasar por la palabra todo lo que llevas en el comportamiento, en la conducta, ¿no? Y pasar por la palabra, pasarla con el otro,
y a través de una historia, me parece que son los mejores caminos para construir desde el aula esa ciudadanía a la que esperamos, Claro. ¿no? Y a una ciudadanía empática sabiendo que la empatía es una potencia en nosotros, pero si no la acompañamos a que desarrolle, no se desarrolla, y que la lectura también, es decir, nosotros tenemos que ayudar, acompañar y dejarnos también guiar con las lecturas que vayan haciendo. Sí, algunas cosas que no por obvias tenemos que evitar decir, que quien no fue educado o acompañado en la empatía posiblemente no pueda de ninguna Exacto. manera hacerlo con su descendencia. Hablabas de tal cual. que el conflicto mayor se da en el quintil más bajo, que a su vez en nuestro país es muy grande, ¿no? Sigamos Exacto. recordando que cada 10 niños que nacen, la mitad o un poco más, no nace con las condiciones que debería tener ese Exacto. niño para, no solamente para crecer sano y empático y feliz, Querido. y querido, claro, sino para crecer. Claro. Tal Lisa cual. y llanamente, ¿no? Entonces, señores adultos, ¿cómo sabemos cuál es el libro? Al final, ¿pero qué libro le compro a mi sobrino, Bueno, quizás yo tiro un tip mío. Y te dejo que vos tires uno, Sí. o los que quieras. Para mí no importa tanto qué cuenta el libro, sino cómo lo cuenta. Claro. O sea, olvidémonos tanto del qué y concentrémonos en el cómo. Así como debemos usar esa misma regla para tratar con la gente que tenemos alrededor. Exacto. Que centrémonos en el cómo, centrémonos en que nos conmueva, centrémonos en que nos deje pensando. Claro, que nos incomode también. Exacto. Como tiene que hacer el arte, digamos. Lo que incomoda te conmueve en el fondo. Después capaz que lo verbalizás de que te conmovió. Lo que ¿no? incomoda nunca es moda, parecería. No, claro que no, claro que no. Dinora, ha sido un placer. Estuvimos conversando con Dinora mismo López digo. Soler. Muchísimas gracias por la visita. Vamos a tener nuevas charlas en el futuro. Quiero que sepas que recién viste el libro que tenía conmigo hace un ratito y me dijiste, ay, yo ese libro todavía no lo vi. Sí. Bueno, tenés al autor aquí, atrás tuyo, que te saluda, que va a ser nuestra próxima invitada en minutos nada más. Divina. Se las presento después. Generamos un poquito de expectativa. Quiero cerrar con un temita que traje de un disco hermoso, fundacional, por decir una palabra que se usa mucho como para decir importante lo que estoy diciendo. Un disco fantástico, me refiero al Siempre son las 4 de Jaime Ross, que tiene una tapa hermosa además. Hacía el 4 Jaime. Y tiene un tema que recuerdo cuando lo escuché por primera vez. Yo era adolescente y un amigo un poco mayor me dijo, para mí ese tema me lo hizo a mí Jaime Ross. Dije, ¿en serio? Para mí sí. Y cuando lo puse por primera vez, me di cuenta que lo que iba a suceder es que a medida que fuera creciendo me iba a encontrar, como me encontré con mucha gente que iba a decir, ese tema me lo hizo a mí. Maravilloso. Y eso es maravilloso cuando pasa con el arte. Claro. Sentís que te está hablando. Y que se refiere quizás de esta sigla LIJ, Literatura Infantil y Juvenil. Creo que hemos concentrado un poquito más la mirada en lo infantil por razones obvias. Ah, totalmente. Por razones obvias, Lo juvenil porque es la base. está Y lo juvenil está un poco desplazado. Entonces, me parece que este es el tema que les habla a lo juvenil que todos ojalá sigamos teniendo, porque yo tengo la sensación, y me gusta repetirlo, que lo que no sé es ser anciano, porque todavía no lo soy, pero ser niño me acuerdo perfectamente y lo sigo siendo, joven sigo siendo, adolescente también, adulto también, ¿no? Y saco a relucir, claro. No soy un infantil porque quiera jugar. No. Juguemos. Gracias, Dinora. Gracias a ti. Apareciste entre la gente, los labios rojos sangre